Hola chicos, bienvenidos de nuevo a nuestra clase. Hoy vamos a ver las palabras polisémicas, monosémicas y homónimas, que son algunas de las relaciones semánticas más frecuentes que tenemos en nuestra lengua. Si os acordáis, las comentamos en el vídeo aquel en que aparecía un pequeño mapa conceptual sobre todo lo que iba a ser nuestro bloque de semántica. Bien, primero de todo quiero que os fijéis en el prefijo de estas palabras. Poli viene del griego y quiere decir muchos. Sémico viene de sema y quiere decir significados. Por tanto, una palabra polisémica será aquella que tenga muchos significados. Mono quiere decir uno, por tanto, un significado, palabras de un solo significado. Y homónimos quiere decir homo, venía del griego y quiere decir igual, y ónimo, nombre, por tanto, palabras iguales. Empecemos por las palabras polisémicas. Una palabra polisémica será aquella que tiene un solo significante, es decir, una sola forma, pero muchos significados. Y estos significados estarán relacionados entre sí. Estarán relacionados entre sí por semejanza de forma. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el ratón animal y el ratón del ordenador, tienen una semejanza de forma, que ha hecho que creemos una metáfora lingüística o mental, que ha hecho que al final se creen estos usos lingüísticos diferentes, de ratón de ordenador y ratón de animal. También podemos tener una semejanza de cercanía. Por ejemplo, la cara del monarca que nosotros poníamos en una moneda ha hecho que por cercanía acabemos llamando a un lado de la moneda cara. Y también tiene su relación, obviamente, con la cara humana. Por otro lado, también tenemos una semejanza de uso. Por ejemplo, el pie de una lámpara tiene también una semejanza de uso con el pie de una persona, porque son ambos soportes de un peso. Por tanto, vemos que estos significados siempre están relacionados entre sí. Otra característica importante es que las palabras polisémicas siempre se recogerán en la misma entrada del diccionario y sus significados serán numerados como distintas acepciones. ¿Por qué? Porque son una misma palabra, no diferentes. Por tanto, al ser diferentes significados se recogen en la misma entrada. Por otro lado, tenemos que decir también que este fenómeno semántico de la polisemia es el más frecuente. ¿Por qué? Porque la polisemia ahorra palabras a la lengua. Es un fenómeno ahorrativo. Y otra cosa muy importante, el significado de una palabra polisémica va a venir determinado por su contexto de uso, es decir, por el contexto oracional. Ahora quiero que os fijéis en estos ejemplos, donde vamos a tener la palabra nudo utilizada con diferentes significados. Fijaos, al verle se le hizo un nudo en el estómago. En este caso tiene el significado de aflicción. Zaragoza es un importante nudo de comunicaciones. En este caso, nudo tiene un significado de cruce. Cruce de comunicaciones, cruce de transportes. Aquel acto merecía un buen nudo de corbata. En este caso, obviamente, tiene el significado de lazo. Como veis, por tanto, varios significados siempre relacionados entre sí en su origen, una sola entrada en el diccionario, un fenómeno ahorrativo y el más frecuente semánticamente, y la importancia del contexto para determinar el significado de estas palabras polisémicas. Ahora veremos las palabras monosémicas. Bien chicos, continuamos con las palabras monosémicas. Recordad, mono, un, y sémico, significado. Son las palabras que tienen un solo significado. Decimos que tienen una relación perfecta entre significado y significante, porque para un solo significante, una sola forma, le corresponde un único significado. Son palabras generalmente que van a ser del ámbito grecolatino, es de origen grecolatino y del ámbito científico, pero que por la evolución de la lengua también han acabado siendo palabras que utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, foca, analgésico, fémur, termómetro, también semáforo, serán de origen grecolatino, es decir, griego o latino, pero también podemos encontrar, por ejemplo, pupitre, será francés. En su mayoría serán grecolatinas, pero ha ido evolucionando y hemos ido cogiendo de diferentes lenguas. En segundo lugar, vamos a ver las palabras homónimas, como veis aquí. Las palabras homónimas son aquellas que tenían en su origen una etimología diferente entre ellas, una forma diferente y un significado distinto, pero que por la evolución histórica de la lengua han acabado teniendo un significante, es decir, una forma totalmente igual o muy parecida. Fijaos, rideo venía del latín y dio río, de reír.
Y ribus, del latín, dio río, de la corriente de agua continua, es decir, el río. Por tanto, serían palabras, en este caso, homógrafas. Homónimas, homógrafas, porque se escriben y se pronuncian exactamente igual. A continuación vamos a ver los dos tipos de palabras homónimas que existen. Bien, como os he anticipado antes, tenemos dos tipos de palabras homónimas, las homófonas y las homógrafas. De nuevo, fijaros, homo, igual. Fono, sonido. Grafo, escritura. Las palabras homófonas sonarán igual, pero se escribirán diferente. Tenemos hola del saludo y hola del mar, y la distinción de escritura. En cambio, las homógrafas se escribirán y se pronunciarán exactamente igual, por tanto serán las que pueden darnos más problemas para saber a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, media de mitad de algo o media de tipo de calcetín. Y estos son los tipos de palabras que hemos dicho homónimas. Luego tenemos las polisémicas que hemos visto y las monosémicas. Nos daremos cuenta que la clave para diferenciar entre polisemia, monosemia y homonimia va a ser la utilización del diccionario. Y a continuación os voy a explicar cómo utilizarlo para descubrir delante de qué tipo de palabra estamos, si de una polisémica, una monosémica o una homónima. Y os daréis cuenta de que en ocasiones estos tipos de palabras pueden mezclarse incluso. Veámoslo. Bien, fijaos en la primera palabra que tenemos. Dice pupitre, del francés pupitre, y pone un solo significado, en azul. Por tanto, estaríamos ante una palabra monosémica con un único significado. Si miramos la palabra siguiente, termómetro, veis que pone de termo y metro, es decir, del latín, y pone del ámbito científico de la física. Por tanto, estaríamos también ante una palabra monosémica porque pone un solo significado. Las frases que tendríamos debajo, en rojo, termómetro clínico, de máxima, de mínima o diferencial, serían no significados, sino simplemente tipos de termómetro, es decir, especificaciones de un mismo tipo de termómetro. No serían distintas significaciones. Por tanto, de nuevo, estaríamos ante una palabra monosémica. Si buscamos ratón, en cambio, fijaos, pone de rato y tendríamos hasta 6 significados diferentes. El primero haría referencia a mamífero roedor, el segundo dice ámbito de la informática, pequeño aparato manual conectado a un ordenador, el tercero, en el ámbito del mar, dice piedra puntiaguda y cortante que está en el fondo del mar y roza los cables. En el siguiente incluso se nos da una apreciación de la zona geográfica donde se usa, dice Costa Rica, bíceps. En el siguiente dice uso coloquial, Venezuela, resaca. Y en el sexto dice uso coloquial, Uruguay, engreimiento. Por tanto, tendríamos una palabra polisémica. Ahora vamos a ver el caso de una palabra homónima. Si yo busco coma en el diccionario de la Real Academia, si os fijáis tendremos hasta 3 entradas diferentes. No os confundáis con el otro comer que pone, que sería el origen de la palabra, en el caso de que nos estuviéramos refiriendo a la forma del verbo comer, pero nos referimos al sustantivo. Si os fijáis en la primera entrada dice coma, 1, del latín coma y del griego coma, corte, parte de un periodo, hace referencia al signo ortográfico. Por tanto, ya se nos indica con ese 1 de encima de la entrada, de encima de coma, se nos indica que tenemos hasta 3 entradas en el diccionario respecto a esta palabra. Por tanto, tendríamos que sería una palabra homónima. Y coma, asimismo, sería también una palabra polisémica. Por tanto, veis la posibilidad de que una palabra homónima sea a la vez polisémica. Si vamos a la segunda entrada del diccionario, dice coma, del latín coma, cabellera, y sería significado en desuso, crin. E incluso tenemos una tercera entrada con el mismo significante, dice coma 3, del griego coma, sopor. Estado patológico que se caracteriza por la pérdida de conciencia, la sensibilidad y la capacidad motora voluntaria. Por tanto, coma sería una palabra homónima. En el caso de la primera entrada hemos visto que sería polisémica y en los dos casos siguientes serían monosémicas porque tan solo tendrían un solo significado.
Bien, chicos, ya está aquí la clase de hoy sobre palabras polisémicas, monosémicas y homónimas. Ya habéis visto la importancia clave del diccionario para saber diferenciarlas y cómo en ocasiones una misma palabra homónima puede tener una definición polisémica o monosémica. Por tanto, el diccionario será la clave para diferenciarlo. Espero que os haya ayudado. Utilizad nuestros ejercicios imprimibles en unprofesor.com para ir practicando esto, que siempre será con el uso del diccionario, como veréis, y nos vemos en la siguiente clase.